evidentemente también en los ovillos. Entonces, de este modelo, nosotros hemos hecho muchas inferencias que después se confirmaron cuando aparecieron mejores métodos diagnósticos y demás. Es decir, que el modelo valida varias de las cosas, o mejor dicho, lo que nosotros vimos en el modelo fue validado después con los ensayos en cerebros humanos. ¿Y qué vimos, por ejemplo? Que similar al cerebro, en el cultivo de rata, el A-beta, causa que se acumule tau en el cuerpo de la célula. Fíjense cómo la célula normal no tiene tau, ¿ves? Ahí se ve blanco, pero acá está negro, ¿sí? Pues el tau se metió ahí adentro. Se deteriora la red de conexiones neurales, tanto dendritas como axones, se encogen, que sería el encogimiento del cerebro, y después las células mueren. Y entonces, teniendo este modelo, nos hemos preguntado ¿por qué pasa eso? Nosotros a eso le decimos cuál es el mecanismo. La diferencia entre ciencia de la que hacemos nosotros y otros campos de investigación es que a la ciencia le interesa el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Porque si no hay mecanismo, los científicos no creen mucho. Uno tiene que explicar con un mecanismo, y en este caso el mecanismo tiene que ser molecular. ¿Cuáles son las moléculas que intervienen y cómo lo hacen? Y eso hay que explicarlo. Nosotros con muchos experimentos, no me voy a meter en eso, pero vimos y demostramos que los agregados necesitan de la proteína grande, de tau, de APP, para que tau haga esto y que la célula degenere. Hay una proteína intermediaria, la proteína estrella, que sabemos cuál es, que se une al APP y intermediaria de ese fenómeno. Y nos dijimos, bueno, ¿a partir de ahí qué hago? ¿Cómo sigo? Y dijimos, bueno, probemos lo que hace todo el mundo. Si APP es el mediador, si este es el mediador, lo mutemos hasta que deje de hacer lo que está haciendo. Entonces empezamos a hacer mutaciones en los sitios donde esta proteína se va a juntar con esta, para ver cuál de esas mutaciones me para el fenómeno. Entonces este sería el ejemplo ejemplificado lo que les acabo de decir. Si uno pone el APP normal, que tenemos todos nosotros, el A-beta va a causar que la tau se vaya al soma. Y si genero todas estas mutantes, ese fenómeno no pasa. Es decir, estaría demorando la fase silenciosa. La pregunta es si alguna de estas mutaciones podría servir para generar una terapia. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una mutación puede estar causando un daño peor, por otro lado, que uno no se imagina. ¿Sí? La biología es súper compleja. Entonces, si yo muevo algo aquí, se desajusta algo por allá que ni me lo esperaba. Entonces, ¿cómo hago yo para decir qué mutación elijo para seguir estudiando? Y vuelvo a la genética, porque la genética es dura, la genética es así y no hay vuelta. Entonces vuelvo a la genética, pero ya no me voy a fijar en esto, ahora me fijo en este. Es otra vez APP y es una mutación, pero esa mutación se describió en una persona adulta, sana, neurológicamente normal, que se considera es una mutación que no produce patología ni cambio apreciable. Y esa mutación es la misma que yo le estaba mostrando en la imagen anterior, perdón. En esta imagen, es esa. Ese cambio es sustituir una de estas pelotitas por una verde. Esa sería básicamente la mutación. Entonces, en un humano, esa mutación no le hizo nada. Entonces sería como decirlo, es segura. Es segura. Si fuera un medicamento, yo diría, es seguro. Ok, ¿y ahora qué hago con eso? Me pregunté si esa mutación, además de no causar Alzheimer, podría proteger a las neuronas humanas, ya no de rata, las humanas, del efecto de la beta. Y aquí entramos en el terreno de los últimos 4 años, pandemia de por medio, de muchísimo esfuerzo, porque había que traer ahora, salir de la rata, traer neuronas humanas, pero no se hagan problema, lo estamos haciendo, pero no hemos matado a nadie, no le hemos sacado el cerebro a nadie, son células que se generan por tecnologías muy modernas, que consisten en sacar células de la piel, se llaman fibroblastos, y a esos fibroblastos, por una técnica especial que es reprogramación celular, ¿en qué consiste? Y sería como decirle al fibroblasto, bueno, yo te voy a cambiar
el chip que tenés en el genoma, lo que estás haciendo, y te vas a volver a hacer una célula embrionaria, como las que empiezan a generar un ser humano nuevo. Y entonces, esas células que se reprograman ahora son células madre, pluripotentes, pueden dar origen a cualquier célula del cuerpo que uno busque. Por supuesto que nosotros las queremos llevar a neuronas. Como esta técnica la hace muy bien el laboratorio del doctor Santiago Miriuca, y la técnica que necesito a continuación la sabe hacer Lucía Moro, yo les conté de mi proyecto y digo, qué buenísimo que está, yo te voy a ayudar, yo te voy a generar las células que vos necesitas. ¿Y cuáles son las que yo necesitaba? Yo necesitaba las células madre con el APP que tenemos todos nosotros, y las células madre con el APP que el verde. ¿Y cómo se hace eso? Se usa otra técnica, también muy moderna, que se llama edición génica, una forma particular de edición génica. Los que inventaron tanto esta técnica de reprogramación como esta otra son ganadores de premios Nobel recientes. ¿Y en qué consiste la edición génica? Volvemos a los ejemplos así fuera de la biología. Nuestro genoma, todo nuestro ADN, si fueran instrucciones, como recién les decía, libros, que tienen instrucciones para la puerta, para la ventana, para toda la... yo los podría poner en una biblioteca que sería grande como esta, lleno de tomos de libros, que serían, ahí están las instrucciones de una persona, todo esto está escrito. Bien. Editar el genoma para generar el cambio del azul al verde sería como ir a una... ¿cómo se llama? Un estante en particular, el 21, que es donde está el gen del APP, voy al 21, sacar un libro, que es el que yo quiero, abrir la página que yo digo y cambiar una letra a una de las palabras de esa página, cerrar el libro y volverlo al lugar. Eso es lo que hace esta técnica de edición génica, es muy precisa, súper poderosa. Entonces ahora ellos, Lucía es la que hizo esto, nos pasó las dos líneas, la línea normal y la mutante. Y ahora viene el desafío para los cordobeses. Recibimos las células, no les voy a contar los entretelones de cómo fue traer las células de allá en pandemia, bueno, no importa. Y el desafío de Paula, en mi laboratorio, ella está haciendo la tesis con esto, fue transformar las células madre en neuronas pasando por progenitores neurales. Estos están de color porque lo que estamos haciendo es mostrando que esas células expresan ciertas proteínas específicas de los progenitores y que de aquí ya no son más células madre, son progenitores y sus descendencia van a ser o neuronas o las otras células del sistema nervioso. ¿Y para qué nos sirve además de esto de hacer neuronas? Para hacer remeras. Ustedes van a ver que ahí tienen esa remera, la pueden llevar a módico precio. Si se la vendo yo es más cara. Entonces, con esta técnica desarrollamos neuronas, acá las tienen, neuronas humanas, hechas en Córdoba, digamos, transportadas de Buenos Aires, fabricadas en Córdoba. Fíjense que las neuronas estas tienen esas grandes proyecciones que son las antenas, y estos puntitos verdes ya no son los axones, sino que son los contactos entre las células. Es decir, las células están armando la red y se están charlando entre ellas, están mandando información. ¿Y para qué usamos esto? Para hacer la pregunta que hace como 10 años quería hacer. ¿Qué haces si te pongo a beta? Las células que tienen el APP, ¿qué hacen? Se vuelven con tau en el soma, o sea, el tau se va al soma. Y las que están mutadas, y aparentemente no. Digo aparentemente no, porque hasta aquí hemos llegado en el laboratorio. Yo les estoy mostrando el primer experimento, y que si tengo suerte y lo podemos replicar, ustedes están siendo los primeros en enterarse de que la mutante esta parece ser que protege, parece ser que lo que venimos planeando de hace una pila de años podría ser cierto. Entonces, hasta aquí, las primeras evidencias que tenemos sugieren que este APP mutado protege a las neuronas humanas del beta tóxico y evitando que tau se acumule en el cuerpo de la neurona, que eso sería lo malo. Estamos estudiando el mecanismo por el cual protege, porque si es cierto eso, ese mecanismo se puede utilizar para generar esa terapia que le estaba diciendo al principio,
corramos el inicio de la fase clínica unos años, y eso le va a dar a la persona suficiente tiempo de terminar su vida con su mente intacta o preservada. Ahora bien, eso no es lo único que hacemos en el Ferreira, en Alzheimer, porque además hay muchas otras líneas de trabajo. Además, está, por ejemplo, el laboratorio de la doctora Viñante, donde ella estudia APP y una de las tijeras moleculares. A ella le interesa saber cómo es que se empieza a generar el beta. Y las investigaciones que hacemos no solo nos importan a nosotros, le importan al mundo. De hecho, ella recibe financiamiento de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos. Lo mismo que el laboratorio de Mauricio Martín, que él estudia el colesterol y la relación entre el colesterol, las grasas, digamos, pero una grasa en particular, el colesterol, el APP y el beta. También su laboratorio recibe fondos de la Alzheimer Association, por supuesto que además de CONICET y las agencias nuestras. También lo mismo es válido para el laboratorio de Mariano Bisbal. Él estudia estas conexiones, estos puntitos verdes que veíamos en el cultivo de neuronas humanas. Esas conexiones entre neuronas son muy afectadas por el beta muy temprano, y él quiere saber cómo, quiere saber por qué, cuál es el mecanismo que eso ocurre. Ellos también reciben financiamiento de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos. O el laboratorio de Pablo Helguera. Pablo Helguera estudia el síndrome Down y su relación con el Alzheimer y el metabolismo energético, es decir, cómo la célula usa la energía, y ese uso de la energía en el síndrome Down conlleva a defectos en la utilización de la energía que también se traducen en una acumulación y en un problema en la formación de la beta. Y ese podría ser una de las causas por el cual las personas con síndrome Down indefectiblemente desarrollan patología de Alzheimer en edades avanzadas. ¿Por qué? Porque el síndrome Down es la triplicación de un cromosoma. Es uno de los estantes de la biblioteca. Yo les dije que el libro donde estaba el APP era en el estante 21. Ellos tienen 3 veces el 21, tienen mucho APP, y eso genera ese problema. Ellos también reciben fondos del exterior, por ejemplo, de la fundación, no sé cómo se pronuncia, Jean Lejeune de Francia. Esto lo comento para que vean que no es que el instituto solamente le interesa a Córdoba o le interesa al CONICET, no, le interesa al mundo, y lo que hacemos en el instituto es valorado en otras partes del mundo también. Y yo querría dejarles un mensaje para que ustedes se lleven a la casa algo, espero que hayan entendido algo de Alzheimer, y ese mensaje sería que por el momento el Alzheimer tiene tratamiento para algunos de sus síntomas. Eso se va a explayar muy bien el doctor Hugo Díaz, por eso lo hemos invitado, pero todavía no podemos detener el avance de la enfermedad. Lo que yo quiero es correr esa ventana para que ese avance se enlentezca. Y en el Instituto Ferreira, mediante ciencia, buscamos un tratamiento efectivo para la enfermedad. Esta vez yo les conté lo que hago. Próxima vez probablemente haya otros de los laboratorios, o de Alzheimer o de otra cosa, que les van a contar sus experiencias. Y lo más importante, que si ustedes han entendido lo que les dije y se han apoderado del conocimiento del Alzheimer, creo que van a tener idea de por qué hay que apoyar al Instituto Ferreira, por qué hay que apoyar a la ciencia. Y ustedes son parte de eso, porque la plata que va a ciencia es de los impuestos de ustedes, y ustedes pueden exigir que esa plata vaya a la ciencia como las leyes lo indican. Así que esa es la parte que a ustedes les toca. Y también pueden hacerlo ayudándonos a nosotros de forma directa, si quieren. Fíjense, el instituto somos mucho más que los que yo les mostré. Somos un montón de personas. Hay investigadores de CONICET, hay técnicos de CONICET, hay profesores muchos somos profesores de la universidad, hay un montón de doctorandos que también son de CONICET o de otras agencias. Hay un montón de chicos que terminan las tesis de grado en el Instituto Ferreira y que son parte de nuestra comunidad. Hay también personal técnico y de maestranza, hay personal administrativo, absolutamente imprescindible para el manejo de fondos. El manejo de fondos en ciencia es tan duro y transparente que no hay forma de pasar una factura que no corresponda, de hacer un gasto que no es debido. Gracias a quien, a que tenemos una administración sumamente rigurosa.
Y sin esa gente no podríamos trabajar. Últimamente esa gente ha sido muy afectada por las decisiones que se han tomado en el gobierno. Y querría enfatizar que cualquiera de ellos que no esté, el instituto lo siente. Porque hay una persona por cada actividad. Y cuando esa persona no va, yo que tengo que usar eso, se resiente. Somos todos una comunidad que nos necesitamos el uno al otro. Perdón, me fui para el otro lado. Bueno, yo les quiero agradecer la atención que me han brindado y la verdad que la pasé re lindo. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Lorenzo, y la verdad que fue bastante claro. Yo que entiendo poco de ciencia, ahora sí sé de dónde viene el Alzheimer. Esperemos no tener APP, tener APP verde y no tener la otra APP.